Mis amigos, bienvenidos a una semana más del Poder de la Enseñanza. Muchas gracias por acompañarme. Mi nombre es Omar. Es un placer para mí estar con ustedes a través de las Escrituras como cada semana y de verdad que es un disfrute el poder compartir historias de fe, historia de la iglesia que nos enseñan cómo las personas, es verdad, con llamamientos, que han sido llamados, pero al final y al cabo son hijos de Dios igual que nosotros, cómo construyen una iglesia, cómo construyen una fe, un evangelio, cómo construyen un testimonio. Y eso para nosotros es una gran enseñanza. Muchas gracias por acompañarme. Como saben, el objetivo de no solamente es brindar información, sino poderles brindar estas historias que nos comparten las escrituras y de esa manera brindarles alternativas para que puedan enseñar ese conocimiento a los demás y obviamente podamos edificarnos todos en venir a Cristo. Así que sigamos edificándonos, sigamos aprendiendo y sigamos adelante para empezar esta clase. Ya estamos, como saben, estudiando este año 2025 Doctrina y Convenios, el cuarto canon de las Escrituras, porque hemos estudiado lo que es el Antiguo, el Nuevo, el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, el Libro de Mormón, y este año estudiamos Doctrina y Convenios. Nos corresponde a lo que es la semana del 3 de marzo al 9 de marzo, ya estamos en el tercer mes del año, avanzando todavía, no hemos, es verdad que han pasado unos 2 meses y medio, casi ya 3 meses vamos a empezar, pero recién vamos en la sección 19, así que a empezar, mi amigo, si no lo has hecho, y a descubrir las escrituras. Estamos estudiando, para los que nos siguen por primera vez, ven, sígueme, el manual de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Estamos ya en el episodio 10, han pasado 10 clases, 10 semanas, y nos corresponde el día de hoy estudiar Doctrina y Convenios, sección 19. Así que gracias por ello, gracias por suscribirse, por hacer sus comentarios. Siempre los leo, algunos agradables, algunos con muchas preguntas. Muchas gracias por ello y obviamente sigan disfrutándolo y encontrando lo que ustedes desean en cada clase. El título de la clase del día de hoy es Aprende de mí, basado en la sección 19, versículo 23, que dice: Aprende de mí y escucha mis palabras, camina en la mansedumbre de mi espíritu y en mí tendrás paz. Fin del versículo. Profundo versículo que el Señor nos da en este tiempo donde tenemos mucha incertidumbre, donde existe la violencia y lo único que buscamos es vivir en paz. Aprendamos de Cristo y escuchemos sus palabras. Bonito, ¿eh? Aprende de mí, le dice. Nos dice el Señor, aprende de mí y escucha mis palabras. Omar, aprende de mí. Eh, Juana, María, Luis, aprende de mí, Pedro, ¿verdad? Estoy hablando de nombres comunes que normalmente tenemos en nuestros países. Aprende de mí, esto va dirigido a ti. Aprende de mí y escucha mis palabras. Camina en la mansedumbre de mi espíritu y en mí tendrás paz. Poderoso versículo que en la cual vamos a ver hoy día una sección solamente, la sección 19. Bonita, así que espero que lo disfruten, espero que lo puedan tomar nota y puedan aprender. Ahí está, prácticamente 2 páginas, casi, menos de 2 páginas. Bonito versículo, bonito capítulo, así que podamos disfrutarlo. Como siempre, ya saben, estamos estudiando lo que viene a ser la historia de la iglesia. En la historia de la iglesia, esto es lo de Doctrina y Convenios, tenemos que saber un poco de la historia porque esto va acompañado, si no, no se entiende cada sección. No son consecutivas, o sea, no es una narración de todo Doctrina y Convenios similar al Antiguo Testamento o al Nuevo Testamento o el Libro de Mormón, sino cada sección corresponde a algo, por algo se dio, algo sucedió. Y esto es lo bonito, ¿no? Uno va aprendiendo un poco y para ello, para saber por qué se dio esta sección 19, tenemos que saber un poco de historia, ponernos en el contexto y entender a qué se debió. ¿Ok? Este libro de Doctrina y Convenios, saben que es doctrina y también saber, pues, la historia, ¿no? La historia de la iglesia. Hasta la clase pasada estábamos en junio del año 1829 con muchas revelaciones que se recibían. Nos habíamos quedado en que el sacerdocio que recibían, pero que José y Oliver continuaban traduciendo el libro de Mormón. Ellos todavía ya estaban a punto de terminar lo que es el libro de Mormón, pero seguían en ese trabajo. Bueno, ha llegado a su fin ya la traducción, ya terminaron de traducción y ahora viene la otra parte, pues. ¿Cuál es?
¿Qué es la otra parte? Nada menos que imprimirlo. Ahora viene el trabajito monetario, se puede decir, porque hay que pagar pues para imprimirlo, hay que comprar las hojas, hay que ver la imprenta y eso cuesta. Es decir, que se convierta pues en este libro, la traducción, las hojas, se convierta en un libro y que las hojas que tenían, ellos que habían escrito, Liber Cowdery, M. Smith y sus escribas de José Smith, todas esas hojas ya puedan ser accesibles a las personas que deseen leerlo. Imagínate, tienes hojas, ¿cómo lo repartes a los demás? Hey, hermano, préstame las hojas. Hey. No, pues no se puede. La única manera era a través de la impresión de estas hojas para que pueda ser algo que ya contengan en un libro y de esa manera todos puedan acceder a ellos, cada uno con su libro y todos puedan tenerlo. ¿Verdad? Ese es el objetivo. Entonces, en esta parte de la historia entra nuevamente Martin Harris. Y para recordar, ¿verdad? Martin Harris entra nuevamente, ahí está en la foto, Martin Harris, ahí está la imprenta, también lo ven en la imagen. Y ahorita voy a hablar de la otra persona que ustedes ven ahí. Martin Harris era uno de los granjeros, para recordar solamente, ya lo he mencionado, pero de repente te olvidaste, mi amigo, te lo hago recordar. Martin Harris era uno de los granjeros pues más respetados del condado de Wayne. Así se llama, Wayne. Él era un próspero propietario de tierras de Palmira desde 1808. Martin Harris hay que entender que era mayor que José Smith. José Smith nace en 1805 y obviamente ya Martin Harris ya era un hombre próspero. Esto ya lo he mencionado. En el verano, para entenderlo, de 1829, una vez más, en Estados Unidos los veranos son los meses desde mayo a agosto. Mayo, junio, julio y agosto, en promedio, ¿verdad? Esos son los meses. Ahora ya pues las temporadas ya han cambiado, ¿verdad? Estamos, por ejemplo, aquí en Estados Unidos estamos en invierno y hace calor todavía, o sea, ya han variado los climas, ¿verdad? El clima ha variado bastante. Pero en ese tiempo, en el verano de 1829, es decir, de los meses de mayo a agosto, ya habían terminado de traducir lo que era el Libro de Mormón. En ese lapso de tiempo. Martin Harris, que había accedido a proporcionar la mayor parte de la financiación del proyecto, pues empezó a expresar dudas sobre la cantidad de deuda que estaba contrayendo, ¿ya? Porque ya empezaba pues ahora la parte fuerte, ¿verdad? Ahora la parte espiritual es bonito, pero ya cuando nos dicen meten la mano al bolsillo, ya es un poquito serio, ¿ah? Una cosa es decir al comienzo, bueno, yo te voy a ayudar. No, claro, cuenta conmigo. Pero ahora había llegado el momento ya pues de las cuentas, de los números y de poder dar el dinero. Debemos saber que Martín esperaba pagar pues la deuda que contraería con los ingresos generados por la venta de ejemplares del Libro de Mormón. ¿Cómo? A ver, hay que entender que se había traducido el Libro de Mormón. Las planchas habían pasado a la parte, las planchas de oro que estaban escritas por Mormón y por Moroni, escritas, habían sido traducidas y pasadas a los papeles, pues, ¿no? A los papeles con tinta que habían escrito sus escribas de José Smith, obviamente a través de José Smith. Estas hojas, obviamente, iban a ser impresas para poder tener un libro. Esos libros se iban a repartir a la gente. La pregunta es, ¿eso tenía un costo? ¿Quién lo pagaría? Martin Harris. Martin Harris, el objetivo o el propósito era, y eso hay que entenderlo, era, ok, yo doy el dinero para que se imprima. La imprenta me dice que tengo que pagar un dinero. Perfecto, no lo van a hacer gratis. Entonces, ese dinero que se iba a gastar a la impresión, obviamente, y te iban a dar los libros se tenían que vender. Una vez que tú tenías los libros y los vendías, el libro, obviamente la persona que lo recibía te pagaba el libro, todo ese dinero regresaba y supuestamente pues era un regreso al dinero de Martin Harris, que eso es el objetivo, eso era el trato, eso era el convenio. Obviamente que ya sabemos un poco de la historia, eso no dio resultado, pero eso fue el propósito. ¿Ok? En otras palabras, Martin Harris iba a dar el dinero, préstamo, voy a poner en todas mis tierras, todo mi dinero, todo lo que yo he reunido y obviamente pues en este negocio entre comillas y se me va a regresar. ¿Por qué? Porque ya van a tener el Libro de Mormón y obviamente que al tener el Libro de Mormón
las personas van a entender esto que es verdad y poco a poco se va a volver a imprimir, pero ya va a haber un dinero suficiente de tal manera que se autogenere y de ese mismo dinero que va a quedar, porque va a quedar una pequeña ganancia, se va a pagar el imprenta. En otras palabras, Martin Harris dice, bueno, yo voy a recibir mi dinero, todos felices, ayuda en la obra y todos tranquilos y felices. Pero no sucede así. Los negocios a veces no suceden así. En este caso era un negocio espiritual un poco, sí, pero no llega a suceder. Ya les voy dando el adelanto de lo que va a suceder después. Martín dirigió las negociaciones y planeó pagar la impresión, pero se resistió cuando Grandin, el que aparece en la parte superior en la foto o en la diapositiva, se negó a comenzar a trabajar hasta que tuviera la garantía de la totalidad del pago. ¿Quién es Grandin? Pues el dueño de la imprenta. No era miembro, no conocía nada, decía, a mí me dan el dinero y yo empiezo a imprimir. Ellos llegaron a un acuerdo, Martin Harris, con este hombre Grandin, en el que Grandin imprimiría y encuadernaría 5.000 ejemplares del libro de Mormón. ¿Cuánto era el monto? $3.000. $3.000 y te imprimo tus 5.000 ejemplares. Casi cada libro de Mormón viene a costar un promedio de un 50 centavos promedio. Promedio, pues 60 centavos de dólar, ¿no? Eso es lo que costaba en esa época. Claro, si lo vemos en este tiempo, pues es nada. Pero en ese tiempo era mucho dinero, mucho dinero. Y Martín pondría más de 150 acres, toma nota, 150 acres de tierra como garantía. ¿Por qué? Porque no tenía los $3.000. En otras palabras, le dice, mira, acá están mis 150 acres de tierra y tienes la garantía, acá están los documentos, si yo no te pago, pues te quedas con las tierras. Era como, para que tengan idea, hermano, ¿y cuánto viene a ser pues 150 acres? Aquí en Estados Unidos se mide así, ¿verdad? Es la milla, es diferente la medida. Por lo tanto, para que tengan una idea, 150 acres viene a ser 94 canchas de fútbol. Más o menos, para que tengas idea. ¿Mm? Un promedio más de 70 pues estadios. 70 estadios de tierra, imagínate. Bastante, mucho, bastante tierra. Fue entonces cuando Martín pues se tambaleó, ¿no? Ya en ese momento dijo, es bastante el dinero, son $3.000, son todo mi terreno, todas mis tierras. Ya él empieza un poco como que duda. Es lo normal en el ser humano, ¿verdad? Es normal. El maravilloso trabajo se detuvo, pues aquí, ¿no? Durante la mayor parte del verano, porque Martín no fue fácil para él. ¿Tú lo harías? Te hago la pregunta. ¿Tú lo harías? $3.000. Ahorita nomás, mira, al tipo de... No lo voy a poner lo que vendría a ser ahora, pero imagínate eh, en esta época nada más, si te dijesen da $3.000, ¿lo harías? Hermano, yo si estoy en Estados Unidos, yo lo doy. Mm, complicado, ¿ah? Incluso acá en Estados Unidos $3.000 no es poco, es bastante. Y nadie dice que es este, impagable, ¿verdad? En esta época. Pero sí es bastante. Para que tengan una idea, $3.000 viene a ser casi, eh, para algunos, para una sociedad media de estadounidense, promedio estoy poniendo, viene a ser casi, eh, pues, semana y media de sueldo. Semana y media, más o menos, de sueldo. Promedio. Ah, pónganle pues una quincena. Algunos ganan $3.000 cada 15 días, promedio, ¿no? Suponiendo que ganas pues 6.000 al mes, promedio. Están entre 3.500, 4, 5, 6. Obviamente los que ganan un poco más vienen a ser pues 8.000, $10.000 al mes. Estoy hablando ya mensual lo que se gana en Estados Unidos. Pero la gente de bajos recursos, vamos a ponerlos, para que tengan una idea, lo estoy hablando, pues están en 2.000, 2.500, 3.000, 3.500, es lo que se gana mensual. Ahora, mensual, imagínate mensual.
Ya para alguien que está un poquito más elevado económicamente, pues está entre 3.500, 5, 6, 7, 8. Es promedio. Ya los, obviamente se gana más, un poquito están mejor económicamente. Entonces dar 3.000 al mes es prácticamente un mes de sueldo, ¿verdad? Para alguien de condición económica un poco casi abajo. Para que tengas una idea. Es bastante, ¿eh? No es poco. Entonces, darlo. Ok, lo doy el dinero. La pregunta es, ¿y cuánto me van a regresar? Ahí está pues la pregunta. Ahí está esa pregunta ya no tiene respuesta, ¿no? ¿Cuándo se te va a regresar, hermano? Donación. Está difícil. Ahora, si pensabas que una vez impreso el libro de Mormón, como te dije, el profeta o Martín lo regalaría, no, pues estás equivocado. ¿No? Se tendría que vender para recuperar pues lo invertido. No es como ahora, pues en esta época ha cambiado. La iglesia ha impreso millones de libros en muchos idiomas, muchísimos idiomas. Debido a la naturaleza arriesgada de la empresa, Grandin les dijo a José y a Martín o a Martin Harris que ni siquiera compraría los tipos, ¿verdad? Las letras, lo que se llaman tipos para la impresión. Es decir, los diseños pues, de las letras para hacerlo. Ni comenzaría la impresión hasta que uno de ellos pues, aceptara prometer asegurar el pago de la impresión. Para comenzar la impresión, Martín tuvo que renunciar a casi todas sus propiedades. Todas, ¿eh? Casi todas. Bastante. Fue un hombre que tenía dinero. No le fue fácil, ¿verdad? Es complicado, ¿eh? Muy complicado. Sin saber si alguna vez pues podría recuperar la inversión. Parece fácil, ¿verdad? Cuando no nos tocan el bolsillo a nosotros. Es fácil juzgar a Martin Harris con la decisión. Muchos quizás hubiésemos dicho, vamos Martín, apúrate pues, todo depende de ti, hombre. Pero Martín experimentó pues una intensa prueba de fe. Por eso está el libro de Doctrina y Convenios son pues historias de fe, ¿verdad? Esta es una intensa prueba de fe, mi amigo. A ver, pon pues la mano al bolsillo. Y estos que dicen, sí, yo lo haría, yo los miro de reojo y diría, como me enseñó un gran líder hace años, ¿no? Todos esos que dicen, yo sí, son los que primeros que critican, son los últimos que están con sus problemas de pago de diezmos íntegros, ¿no? Entonces, así es, pues, así es. Son pruebas de fe la que tuvo Martin Harris. Y pensar, ¿verdad? Que ahora la iglesia, pues, bueno, ahora yo creo que ha bajado, ¿ah? Yo ya no estoy al tanto, pero yo creo que ha bajado que la iglesia imprime tanto libro mormón porque, pues, las aplicaciones le han resultado más fácil, más simple y obviamente más barato, ¿no? O sea, hay mucho dinero que se ahorra, pues, la iglesia, ¿no? Ya no imprime, por ejemplo, lo que son las leonas, las revistas, ya no se imprime pues lo que son las fichas de los miembros. Antes había impresoras inmensas, yo he conocido impresoras inmensas de la iglesia que no paraban, ¿eh? Mañana, tarde y noche se imprimía para todos los barrios que llegaban, pues. Y terminaba, llegaba a un barrio y luego seguía otro barrio, luego seguía otro barrio y ya cuando terminaban todos los barrios, otra vez seguía la impresora. Una vez que ya pasó el tiempo, cada 3 meses llegaba, cada 3 meses creo que era, ¿verdad? No recuerdo mucho. Cada 3 meses llegaba pues un directorio, todo impreso en hojas. Imagínate cuánto dinero, cuánto papel, cuánta tinta. Todo eso son programas. Entonces, pues ahora en internet ya está más fácil, ya mira ahí. Y es más, miren, para que tengan una idea, cuando yo fui misionero, yo creo que en todos los países hay, en Perú abundaba, yo he sido misionero en Perú, lugares habían donde se venden libros viejos, ¿verdad? Libros usados de segunda mano. Y una vez caminando por esos lugares, en el suelo vi un libro de Mormón. Entonces lo miré, porque era conocido pues por el color azul, ¿verdad? Y me acerqué y el señor ahí que vendía, yo le pregunté por el libro, ¿y eso le digo usted? ¿Lo vende? Sí, claro. Yo lo agarré, ¿no? Lo hojeé, lo vendían el libro, bueno, algo que nosotros regalábamos, imagínense. Era impresionante, era. Pero bueno, pues cuánto dinero se pierde o se gasta para que nosotros tengamos esas escrituras, ¿verdad? Porque hay que recordar, si nosotros somos de la vieja escuela, nosotros se nos regaló este libro, se nos regaló. Y es impresionante que se nos regale cuando sabemos que ha costado dinero.
Ahora, Martin Harris, pues ahora tenía la prueba de poner el dinero. Es probable que en esas circunstancias le pidiera pues a José Smith que preguntara al Señor, ¿verdad? Yo no era para menos. Y recibió la siguiente revelación en su nombre, la sección 19, que veremos el día de hoy. A Martín le preocupaba que nadie comprara los libros y que él perdiera pues su granja, ¿no? Sus tierras. Quiero un mandamiento, le dijo a José. Necesito un mandamiento. Así que José pidió y el Señor le dio un mandamiento. La sección 19. Eso es, la sección 19 es un mandamiento, lo que quería Martin Harris. En una palabra, el mandamiento fue arrepentirse. El Señor fue duro, le dijo arrepiéntete, le dijo a Martin Harris. La repetición frecuente pues e intensa de mando y arrepentirse. Esas son frases que Martin Harris siempre las tuvo. Domina esta sección, la sección 19. En repetidas ocasiones le ordena a Martín que se arrepienta porque Cristo sufrió, le pone la comparación, sufrió de manera exquisita para que él pudiera hacerlo. Esta es la mejor descripción autobiográfica del sufrimiento expiatorio del Salvador en las escrituras de esta sección 19. Él hace esa comparación. Es desgarradora esta sección, porque habla de la expiación de Cristo. Es hermosa y poderosa. La sección 19 está adaptada a la situación actual de Martín de esa época, que Cristo pues sabe cómo abordar. A lo largo de la sección 19 hay una muy sutil alusión en la que Cristo se compara a sí mismo con Martín de manera implícita, pero está muy suave, no es tan clarita, pero sí más o menos es como suavemente Cristo, muy sabio, se compara con Martin Harris de una manera implícita. Mientras Martín lucha con la decisión de si debe cumplir sus promesas y si el sacrificio que se le pide es demasiado grande, el Salvador declara su carácter, cumple sus promesas, le dice, ¿no? Jesús hizo el sacrificio infinito, pues. Cuando Martín se preocupa por la seguridad carnal, el Salvador muestra desprecio por la codicia. Bueno, obviamente, pues Martín estaba preocupado por la parte económica, la parte material, pues Jesús siempre eso lo desprecia, la codicia. Cuando Martín codicia su propia propiedad, el Señor la compara con el inestimable, pues, testamento de Jesucristo, el libro de Mormón, que contiene la verdad y la palabra de Dios, lo dice en el versículo 26 de esta sección. Esta revelación, la sección 19, reorientó a Martin Harris. Parece que lo zamaqueó y lo reorienta, pues, ¿no? Fue dura, no fue facilita, ¿no? El Señor no entra con juego de decirle, Martincito, ya pues, da tu dinerito. No, las cosas son serias, ¿eh? Comprendió lo que el Señor estaba diciendo tan expresamente. Martín obedeció el mandato del Señor de no codiciar lo que es tuyo, sino darlo libremente a la imprenta, dice el versículo 26. Él hipotecó su granja el 25 de agosto y pagó a Grandic la totalidad de sus deudas. Una vez que terminó el papeleo, los empleados pues, de la imprenta de Grandin comenzaron a imprimir la maravillosa obra estaba de nuevo en marcha. Hay que entender que es en el año 29 ya donde empieza pues las imprentas a trabajar. ¿Por qué? Hay que recordar que en el año 30, o sea, es decir, al siguiente año que iba a ser la restauración de la iglesia. Entonces ya tenía que estar todo listo, pues. Una vez más, parece fácil, ¿verdad? Parece fácil, todo nos parece fácil, pues. Una cosa es leer, oír, criticar y juzgar y otra pues hacerlo. Todo tu patrimonio, darlo para que se pueda imprimir el libro de Mormón. Una vez más, Martín pensaba que era una inversión porque luego se venderían los libros, pero al final no fue así y lo perdió todo, mi amigo. Yo creo que debemos ser gratos con Martin Harris también, ¿verdad? Eh, Debemos ser agradecidos, de verdad, porque puso el dinero, puso su capital, no fue fácil. Entonces, verlo algún día, eh, yo creo que debemos, aunque sea, estrecharle la mano. Gracias, Martín, por tu apoyo. Gracias, Martín Harris, o señor Martín Harris, porque de repente es mayor que nosotros, o bueno, de nuestra edad. Gracias por esa colaboración. Yo creo que la gratitud en nosotros siempre debemos tenerla, debemos hacerlo, ¿verdad? Gracias a eso se pudo imprimir y pudo pues todo seguir el transcurso de la iglesia, ¿verdad? Pero no le fue fácil a este hombre, no le fue fácil, muy duro.
Estoy seguro que si se nos pediría en esta época cierta cantidad de dinero, muchos apostataríamos. Si nos vamos de la iglesia, no, no, esto no es para mí, ¿en qué te lo vas a gastar? ¿En qué se lo van a gastar? No, estafadores, etcétera, 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 mejor me voy. Eso haríamos. No, yo no me cabe la menor duda, no me cabe la menor duda. Así que nosotros no lo haríamos. Eh, Martín ya no es tan joven. Martín en 1829 tenía 46 años. Hermano, era jovencito. Sí, pues estás hablando de 1829, no en el año 2025, donde 46 años es diferente a esa época. ¿No? En esta época se ha alargado el tiempo de vida. En esa época no se alargaba el tiempo de vida, era corta. Pues la gente llegaba a 50, 60 años y de ahí no pasaba. O sea, era el promedio de vida. Ahora el promedio de vida está en 75 años. O sea que era un poco más extensa. 70 o 80 años todavía está en nuestro periodo de vida normal. En esa época no. Él ya había hecho su fortuna en tiempos muy complicados, logró vivir bien. La vida promedio de antes, pues como digo, era 55, 60 años ya. Normalmente llegaban. Entonces él ya estaba en la parte final de su vida. Ahora, ¿qué debemos pensar de Martin Harris? ¿Cuál es nuestra opinión? Cuando conocemos un poco más de la historia va cambiando nuestro pensar, ¿verdad? Ya lo vamos entendiendo a Martín. Claro que muchos lo hemos juzgado por perder las 116 páginas, ¿verdad? También debemos saber que la sección 19 es un notable documento doctrinal. Hay mucha doctrina en esta sección. En ninguna otra parte de las escrituras se encuentra un relato de primera mano del Señor describiendo su sacrificio expiatorio. Esta sección es mucha doctrina. En ningún otro lugar cuenta el costo, revela el precio personal que se pagó, la razón del rescate y las consecuencias de no arrepentirse. Esta sección habla de ello. Hay mucha doctrina. También hay mucho que aprender de la situación histórica, aunque faltan los detalles. Es evidente que Martin Harris le han molestado sus propias debilidades y pecados. Pues ha visto al ángel Moroni, las planchas, la espada de Labán, pero también ha tropezado él a nivel personal. ¿Qué mensaje tiene el Señor para sus elegidos que necesitan arrepentirse? Es la pregunta. Bueno, la sección 19 es justamente eso, una profunda obra maestra doctrinal donde podemos ver la invitación personal y misericordiosa del Señor a arrepentirnos. Es muy importante esta sección. Así que ahora creo que ya se nos amplía el panorama, ya vamos entendiendo un poco más a Martin Harris. Cada uno ya pues saque sus conclusiones, qué haría si sigues enojado con Martin Harris y bueno, ya le tienes un poco de un poco de empatía o todavía sigues con cólera porque perdió las 116 páginas y si cruzaras el velo lo verías, ¿qué le dirías? ¿No le dirías nada? ¿Lo saludarías? ¿Sí o no? Bueno, ya esos son, cada uno pues tiene su albedrío y puede decidir, ¿verdad? Yo solamente cuento la historia para que cada uno saque sus conclusiones. Esta sección conocida, la sección 19, es conocida como la sección del don del arrepentimiento. Ahí está. Si se dan cuenta, todas las secciones les estoy poniendo algunos títulos que obviamente las escrituras lo ponen o los manuales lo ponen, ¿verdad? O a veces cogen la principal. Pero la sección 19 es conocida como el don del arrepentimiento. Así que quieres conocer un poco de arrepentimiento, a leer la sección 19. El Señor inicia esta revelación presentándose con 5 nombres y cada nombre indica su naturaleza. Lo dice bien claro, soy el alfa y la omega, es decir, que es el principio y el fin pues de todas las cosas. También soy el Cristo, soy Cristo el Señor, es decir, soy el ungido. ¿Por quién? Por el Padre Celestial. Soy, ¿qué más dice ahí? Soy Él. Así lo dice, soy Él. Lo voy a marcar porque significa soy Jehová. Yo creo que no lo sabías. Ahí está marcadito. Soy Él significa soy Jehová. Eso es lo que significa. Soy el principio y fin, nos dice que permanecerá toda la eternidad. Soy el redentor del mundo, Él nos ha comprado y rescatado. Pues el Señor nos dice en el versículo 3 del último gran día del juicio. Esto es cuando todos nosotros estaremos ante el tribunal de Cristo para ser juzgados de acuerdo a nuestras obras. Algunos ven esto como el momento en que son asignados al cielo o al infierno.
Con la mayor comprensión que hemos recibido de la restauración, nosotros entendemos el juicio final como el momento en que toda la humanidad recibirá sus dominios personales, donde en las mansiones preparadas para ellos en los diversos reinos de gloria. Es el momento donde se juzgará pues a cada hombre de acuerdo a sus obras. También habla del fin del mundo y debemos saber que no significa el fin de la tierra, sino el fin de la iniquidad o lo mundano de la tierra. Todo lo pecaminoso terminará porque será el fin del mundo. ¿Y para quiénes será más duro y difícil? El versículo 5 dice, para los que se encuentran a mi izquierda. Ahí lo estoy marcando. ¿Mm? Para ellos será más difícil y duro. Después de que el milenio termine, pues habrá una pequeña temporada en la que Satanás sea liberado. ¿Eso dónde dice? Pues en la sección Doctrina y Convenios, sección 43-31. Después de la pequeña temporada, el Señor vendrá a recoger a sus ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda, dice que en Mateo capítulo 25, los versículos del 31 al 46, ¿verdad? Entonces, será el juicio final en el que esas ovejas recibirán uno de los 3 grados de gloria. Muchas de estas almas habrán pasado todo el milenio y más en la presión espiritual o el infierno. Sin embargo, las misericordias del Señor les permiten ser resucitadas a una gloria celestial. Ese es el grado más bajo en la cual podremos recibir si es que no obedecemos los mandamientos. Pero ¿estarán las cabras ahí, los que se encuentran a la izquierda del Señor? ¿Y quiénes son los cabritos o las cabras o cabritos? Son los hijos de la perdición, porque el que no puede cumplir la ley de un reino celestial no puede cumplir una gloria celestial. Por lo tanto, no es apto para un reino de gloria. Por lo tanto, debe permanecer en un reino que no es reino de gloria. En otras palabras, lo que quiere permanecer en el pecado y en conjunto permanece en el pecado no puede ser santificado por la ley, ni por la misericordia, ni por la justicia, ni por el juicio. Por lo tanto, deben permanecer sucios todavía. Dice, ¿eso dónde lo dice? Hermano, ¿usted está leyendo o lo está contando? No, eso lo estoy leyendo también de una sección que dice sección 88, versículo 24 y 25. Lo uno a eso para poderlo entender. Al seguir leyendo las escrituras que hablan del castigo eterno que estoy contando, estoy narrando de acuerdo a esta sección, a menudo dejamos la impresión de que el pecador está condenado a una eternidad de tortura y miseria, ¿verdad? Creemos eso. Y esto es cierto, tanto para los pasajes del libro de Mormón como para la Biblia. ¿Y por qué? Porque estas escrituras están diseñadas para motivarnos a qué? A arrepentirnos. Entonces nos dicen que si pecamos vamos a ser torturados y vamos a tener miseria el resto de nuestras vidas. Pero la pregunta ¿es así, hermano? O, vuelvo a repetir, todo eso se dijo en el libro Mormón, la Biblia. ¿Por qué? Porque esas escrituras están diseñadas para qué? Para que uno se arrepienta. Pues si no nos dicen eso, no nos arrepentimos. Por lo tanto, no cambiamos. Entonces nos tienen que decir, hey, esto va a ser eterno. La idea de que nuestro castigo continúe para siempre es ciertamente una provocación a qué? A arrepentirnos. Estas escrituras obran en los corazones de los hijos de los hombres para el arrepentimiento. No son ni inexactas ni falsas. Bien entendidas hablan de un castigo que es eterno e interminable en intensidad, pero, no es eterno ni interminable en tiempo, dice el versículo 6 y el versículo 7. En otras palabras, si tú, te tengo que contar la verdad, mi amigo, si tú eres malo, vamos a poner, una persona es mala, obviamente no cumple los mandamientos, va a recibir un castigo eterno según lo que dicen las escrituras, según lo que dice el libro de Mormón, según lo que dice la Biblia, pero eterno en el sentido de dolor, de pesar, de sentir, para que uno se arrepienta, pero no indica que es eterno en el tiempo. No es eterno ni interminable en el tiempo, sino que va caducida, va a haber un tiempo que va a durar. ¿Cuánto? No lo sé, no lo dicen las escrituras, pero no va a ser eterno. No va a ser que, ok, va a ser todo el resto del, ya nunca más. No, mi amigo. Va a ser un tiempo largo, no se menciona cuánto.
Ahora, estos pasajes nos ayudan a comprender que aquellos individuos que deben sufrir en la prisión de los espíritus e incluso los hijos de la perdición no sufrirán para siempre por sus pecados y constituye ¿qué? Los misterios de la divinidad. Porque yo sé que me estabas preguntando, hermano, ¿pero por qué? ¿A qué se debe? Bueno, pues eso se conoce como los misterios de la divinidad. Hay misterios, pues, de la divinidad. Todo el ser humano no lo sabe, pues, y no se ha dicho. Entonces hay misterios ahí y no está destinada pues a los malvados. Lo que voy a decir es mi opinión, ¿ah? Lo menciono muy claro para que si tienen dudas o quejas, lo hagan con quién, contra mí, porque yo estoy dando mi opinión. Cuando leemos las escrituras, esto es mi comentario, cuando leemos las escrituras y ahora que estamos en este cuarto canon de las escrituras, ya te puedes dar cuenta que la gran misericordia del Señor permite que casi todos sus hijos se salven. Si tú eres inteligente y vas leyendo las escrituras, te estás dando cuenta de eso. Casi todos sus hijos se van a salvar de la caída de Adán. No muchos, relativamente hablando, serán exaltados. Eso también lo sabemos, ¿ah? No todos van a ser exaltados, solamente pues unos cuantos. Ojalá que tú sí, mi amigo, pues mi hermano. Ojalá que tú sí, mi amigo, mi hermana, pero casi todos serán salvados en uno de los tres reinos de gloria. Los reinos de gloria son salvación, ¿ah? No es exaltación. Estoy comentando, ese es mi comentario. Por lo tanto, debemos estar pues todos sorprendidos de que los hijos de perdición serán los únicos que van a sufrir y los demás salvados. Y esto es gracias que, ¿qué? A la expiación de Cristo. Sí, pues. Así como lo escuchas. El grado de gloria, el celestial es un grado de gloria, mi amigo. Es el más bajo, sí, pero es una salvación. Luego sigue el terrestre, es mucho mejor. Luego sigue el grado celestial, muchísimo mejor. Y luego vienen, pues, la parte superior de los grados de gloria, que ya son la exaltación. Ya, ¿verdad? Hay tres ahí todavía y el más grande ya es ser Dios. Hay muchos misterios de la divinidad que no entendemos, así que algún día lo sabremos, pero sí creemos en su misericordia. Debemos saber que Dios es bueno. Eso sí lo debemos saber. Dios es bueno y nos ama. Volvemos ahora sí a la historia para entenderlo más. ¿En qué año estamos? En 1830 o 29, que ya obviamente 29 que ha empezado con el, el final del libro de Mormón, ya se pagó, estamos en los años 1830. ¿Y cuál era el conocimiento de ese tiempo? En esos años se decía del castigo eterno para todos los que no aceptaran el evangelio que se enseñaba. Esa era la enseñanza común en todas las congregaciones. Lo que está recibiendo José Smith es una nueva doctrina en este tiempo. A ver, regreso un poquito para que lo entiendas. ¿En qué año estás? Estamos viendo 1829, 1830, ¿verdad? En esa época, vamos a suponer que no existía todavía la iglesia, no estaba, pues bueno, tampoco no es que no existía, ¿verdad? No, es verdad, no existía, todavía se va a restaurar. ¿Qué se enseñaba en esa época en las demás iglesias, en las demás congregaciones? El castigo eterno, esto es lo que esto es lo que se enseñaba, que el castigo eterno para todos los que no aceptaran el evangelio que se enseñaba. Ah, ¿tú no aceptas el evangelio? Ya fuiste ya. Castigo eterno el resto de tu vida. Entonces la persona se queda pensando y dice, no, mejor acepto, pues. Me voy a ser condenado el resto de mi vida. ¿Estás loco? No. Me bautizo aunque sea. Me uno a tu iglesia. Eso es lo que se enseñaba en esa época. Entonces, lo que está recibiendo José Smith es una nueva doctrina en este tiempo. En ese tiempo se enseñaba que obviamente era el castigo. Como han sido nuestras obras, así será nuestra recompensa. A ver, ¿cómo es tu vida? Mala. Ah, ok, ya fuiste. Tu vida es mala, obviamente tu recompensa será mala. De eso no hay escapatoria. No, ya fuiste. No, pero intercede pues por mí. No se puede. Ya estás condenado al castigo eterno. Es por ello que muchas congregaciones decían que si eras pecador, ahora lo vas a entender. En ese tiempo, muchos líderes decían que si eras pecador, ya no irías al cielo.
por lo que los líderes te podían ayudar. Bueno, pues ya me cayó simpático, me has caído bien. Te voy a ayudar. Ayúdame, hermano. Líder, obispo, pastor, ayúdame. Bueno, pues a ver, pensándolo bien, te voy a ayudar. Para eso existían, ¿qué? Lo que vemos ahí. Las indulgencias. Tenías que pagar a la iglesia y de esa manera se te ayudaba para volver al reino de Dios. Esto se ha convertido en uno de los errores más negros del cristianismo apóstata. Y ojo, hasta la fecha se repite. Hasta la fecha. Sí, pero claro, obviamente ya no es tan descarado. Ya no. Aquí en Estados Unidos te vas a algunas congregaciones religiosas y pasan al momento que da el pastor, pues obviamente con su orquesta musical, lugares bonitos. Son televisados, por cierto, yo no he asistido. Pasan al momento, el pastor sabe en qué momento ya va a ser su éxtasis de su mensaje preparado, porque para eso trabaja, él es un trabajador, él mismo lo dice, yo vivo de esto, ya lo dicen descaradamente. Entonces en un momento donde toda la gente está pues en efervescencia, en ese momento da la orden y pues toda la gente, sus trabajadores, los que ayudan, entre comillas, ayudan a la iglesia, donan su tiempo, pasan sus bandejas para que, unas tipo bandejas, bolsas para que la gente done el dinero. ¿Verdad? Una vez que donan, pues la gente ahí, mientras tú estás pasando la bolsa, para que sueltes ahí tus dólares o tu dinero. Obviamente tú no lo quieres hacer, pero el vecino, el que está a tu izquierda, lo está haciendo y el que está más allá lo está haciendo, entonces va a llegar a tu lado y te da vergüenza y ya por vergüenza das, pues, ¿no? Y das tu billete y tú ves la bolsa llena. Obviamente todo es un trabajo muy, muy, muy grande. ¿Ah? Las bolsas no empiezan vacías, por ejemplo. Las bolsas ya se ven billetes grandes. ¿No? Ellos distribuyen a su gente. Entre medios, él sabe dónde está la gente más pudiente y a los costados van poniendo gentes de ellos mismos y obviamente pues el que está a tu izquierda, tú eres una gente pudiente que dices, no, 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 yo no voy a dar nada, pero el que está a tu izquierda, que lo ves que no tiene mucho, porque ya ellos lo han estudiado, y saca y pone un billete de $100, ¿verdad? Con un Benjamin. Ahí está la foto del Benjamin Franklin, es el billete de los $100 de Estados Unidos. Entonces, obviamente tú dices, ¿cómo? Él que no tiene edad y yo, no, 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 que se ha creído. Es por orgullo, ¿verdad? Y da sus $200. Entonces ya cumple el objetivo y siguen pasando las bolsas, ¿verdad? Y las bolsas se llenan, pues. ¿Por qué? Porque la gente cree, no, dices, es parte de mi arrepentimiento, entonces ya llegas a tu casa y dices, pues bueno, ya, me he arrepentido, he donado a la iglesia, he donado al Señor. Es parte de un arrepentimiento. Entonces eso se trabaja mucho, ¿verdad? Pero eso es pues, eso ha sido el error más negro del cristianismo. Pagar para que la gente se case, pagar para que la gente se bautice. Todo se ha tergiversado de tal manera el evangelio que muchos pastores de congregaciones pues engañan a la gente, lo someten a la gente y obviamente las culpas de uno nos hacen dar dinero creyendo que de esa manera pues obtengo el perdón y el arrepentimiento. Hermano, pero si en la iglesia también diezmamos, ya seguro me estás diciendo eso. Sí, pero es un diezmo correcto en primer lugar. Segundo, es un diezmo en la cual nadie sabe ni quiere saber cuánto estás donando. Es más, lo puedes hacer todo por internet o en un sobre donde nadie sabe lo que estás dando o no estás dando. Entonces, de esa manera es un poco más sigilosamente, vamos a decirlo así, oculto y sagrado, de tal manera que no es visto, el hermano está dando tanto. No, no sabemos, no sabemos cuánto da. Y esa es la idea, el objetivo. El objetivo es, y obviamente que sabemos que ese dinero otra vez regresa a nosotros a través de la iglesia, mantenimiento de la iglesia o de los templos o de las conferencias generales. Ya lo he dicho. Y obviamente ya también lo he mencionado muchas veces, la iglesia tiene mucho dinero, sus arcas están llenas y obviamente esto no es para alguien, no es para una persona, no es para un líder.
¿verdad? El profeta, que es el presidente Nelson, hago un comentario aquí breve, no es que tenga todo el dinero, es verdad, él maneja, lo puede manejar todo. Obviamente, pues su firma es la que vale y puede distribuir mañana, construir un templo en Tungungun. Ok, pues se hace, ¿verdad? Porque él es el profeta. Sí, se puede hacer. ¿Y cuánto va a costar? 200 millones de dólares. Ok, que se haga, ¿verdad? Sí, lo puede hacer. Sí, sí, sí. Sí, sí, lo puede hacer. Pero no funciona así. Así no funciona, ¿verdad? Porque lo tienen que poner, lo aprobar sus apóstoles. El dinero no queda para el presidente Nelson o para sus hijos. El presidente creo que tiene 10 hijos, ¿verdad? O 9 hijas y un hijo. No, va a quedar para ellos todo el dinero. No, ellos tienen que trabajar. No trabajan en la iglesia. Muere el presidente Nelson y ellos pues tienen que vivir sus vidas. Como ya lo he dicho, no quedan para los Hinckley, no quedan para los Kimball o para los Smith. No, no, acá cada uno trabaja. Y la iglesia, sus arcas están llenas. ¿Por qué? Porque llegan tiempos de dificultad, tiempos difíciles, donde la iglesia pues tiene que solventar esos gastos y ayudar en su obra misional, pagar la obra misional, pagar sus iglesias, su mantenimiento, sus templos. A veces ocurren los climas obviamente que azotan, pues haya templo, haya capilla o no haya capilla, el clima no cree en nadie, ¿verdad? El clima va y azota. Entonces, tú necesitas tener una buena construcción, sabiendo, haciendo el análisis, el estudio en una capilla, qué va a suceder en ese lugar. A ver, voy a poner una capilla, qué sé yo, pues un ejemplo voy a poner para no herir susceptibilidades, voy a poner otra vez en Tungungun. En ese lugar nieva. Pues tienes que poner buena calefacción, una buena central para que cuando nieve profundamente o fuertemente, pues sea un lugar de refugio también ahí, para que no afecte los lugares. Tienes que construirlo de cemento para que cuando caiga la nieve, pues no se hunda, etcétera. Todos esos estudios se tienen que hacer. ¿Por qué? Porque el clima llega y va a suceder. Entonces son esos gastos que se tienen que hacer. ¿Correcto? Espero que se pueda entender de cómo en la iglesia también se paga un diezmo, pero es debidamente estudiado, controlado y gastado. O sea que el diezmo de la viuda no se juega con ello, ni los líderes pues lo disfrutan a su libre disponibilidad como se hace en otras congregaciones. La restauración del Evangelio llegó, obviamente, al saber eso, al ver eso, llegó para dar mucho consuelo a todas las personas. Que ese es el objetivo. El objetivo, el Evangelio es dar consuelo a las personas, no maltratarlas. La gente tenía claro que existía cielo y infierno, sí, pero uno de dicha y el otro de tormento. Pero cuánto terror sentía la gente en general en relación con este pues, lugar de tormento, ¿verdad? Ellos lo vendían mucho, el tormento. Sí, vas a ir al infierno. Es por eso que, si tú te das cuenta, todos cuando mueren, te dicen, no, mi mamita se ha ido al cielo. Del cielo nos cuida, ¿verdad? Siempre hay esa costumbre. ¿Por qué? Porque son costumbres viejas que han venido, ¿verdad? Se le ha dicho, pues se ha enseñado eso, esa tradición continúa. Mira, de arriba te cuidan. Sí, tu mamá, tu papá te dejó cuando eras pequeño, se murió en un accidente. Sí, si tú eres fiel, te acercas a la iglesia, Él te cuidará. O sea, un evangelio tergiversado. ¿Verdad? Pues y tenemos su cadenita, nuestra cadenita, mira, compra la cadenita y la cadenita, lo tenemos ahí, lo besamos y lo vemos al cielo. ¿Por qué? Porque eso nos emula y nos da consuelo de que arriba nuestro ser querido nos cuida. La pregunta es, ¿eso enseña el Evangelio? Hermano, ¿qué no enseña? ¿Eso enseña el Evangelio correcto? Esa es la pregunta. ¿Verdad? La gente sentía terror en relación con este lugar de tormento. Pensar que esto no tenía fin, pues. O sea, voy a ir allí y lamentablemente nunca más estaré cerca de mis padres, de mi familia. Pensar que el corazón de las madres se retorcía pues de angustia por la muerte de sus hijos descarriados, ¿no? Ver a sus hijos, decir, nunca más lo voy a ver, no, esto no puede ser posible, no me puede suceder eso de sus seres queridos, cuando los hombres que supuestamente estaban más cerca de Dios mencionaban que no había salvación y les decían que estaban eternamente condenados, enviados a un lugar de tormento sin fin. Eso es lo que enseñaban en esa época. Entonces, ¿dónde queda? La pregunta es, ¿dónde queda pues la expiación de Cristo? ¿Dónde queda el arrepentimiento? ¿Dónde queda el amor y la misericordia de Dios?
por sus hijos y dónde queda la resurrección de Cristo. No, eso no enseño. Entonces, al no enseñar, la gente no aprende y la gente no entiende el arrepentimiento, no entiende la expiación. Ese es el amor. Eso se enseñaba, pues. No, Cristo murió, sí, en la cruz. Lo mataron, pues, el Hijo de Dios, sí. Ey, pero ¿y la expiación? No. ¿Dónde dice? No. Eso no se enseña. Entonces, obviamente que la persona ya no se arrepiente. Al no conocer la verdadera doctrina, es de extrañar que los hombres desearan no haber pues nacido nunca, ¿no? ¿Para qué nací? No sabían qué hacer. El suicidio tampoco no era una solución. No les aportaba ningún alivio. No podían librarse de las consecuencias de la vida. Pues, ¿no? ¿Y qué hago suicidándome? Igualito voy a ir abajo, ¿no? Al infierno. Entonces, ¿qué hago? Ya no sé qué hacer. Sus almas eran indestructibles, pues no podían esperar escapar de la justicia de Dios. Y este sentimiento de desesperanza y miseria lo sintieron millones de personas por muchísimos años. Eso se llama la apostasía. Vivir en oscuridad y no saber la verdad. Las personas vivían atormentadas, vivían de miedo, actuaban por miedo y no por decisión propia. Los líderes religiosos lo que hacían era asustar a la gente para que vivan perdidos y de una manera que ellos puedan tener el control. Eso es lo que hacen muchas congregaciones, te asustan, ¿verdad? Si no das, si no donas tu dinero, maldito serás. Entonces la persona obviamente, pues al ver que prácticamente está siendo dirigido ese mensaje hacia esa persona, lo que hace es dar, les engaña prácticamente. Eso es lo que hace la apostasía. Te somete, te trabaja al miedo. De esa manera, pues una persona vive atemorizada. Pero, ¿qué hizo este evangelio? Es la pregunta. Este nuevo evangelio trajo la luz de Dios, el autor de nuestro ser. En lugar de pensar que era una mala condición para nacer, produjo un sentimiento de alegría en los corazones de los hombres y mujeres que habían nacido alguna vez. Porque cuando vieron la justicia de Dios, que serían recompensados de acuerdo con las obras hechas en el cuerpo, todo temor pues se desvaneció. ¿Por qué serían tratados por un Dios justo y misericordioso y no por un tirano, pues, ¿verdad? Como el mundo describió que era el Señor. Este nuevo evangelio restaurado enseñaba que existía un Dios de amor y misericordia, un Dios que ama a las personas, que nos ama a todos nosotros, que ama al pecador y lo ama más si es que busca el arrepentimiento. El versículo 11 dice, si el castigo eterno es el castigo de Dios, entonces concluimos que la vida eterna es la vida de Dios. Debemos saber que los castigos del Señor no duran para siempre, sorprendentemente son interminables, pero tienen un final. Alma experimentó el castigo del Señor después de que el ángel le llamara al arrepentimiento. Y Alma dijo, eso está en Mosía 27:28, mi alma fue atormentada por un tormento eterno, pero yo he sido arrebatado y mi alma ya no sufre más. Un versículo poderoso. Márquenlo. Mosía, capítulo 27, versículo 28, porque eso en algún momento nosotros pasamos lo mismo. Mi alma ha sido atormentada por un tormento eterno, pero yo he sido arrebatado y mi alma ya no sufre más. La expiación de Jesucristo arrebató a alma del tormento eterno y lo puso en el camino recto y estrecho hacia la vida eterna. Los líderes de la iglesia enseñan que, porque Dios es un ser eterno, sus leyes son eternas, pero no se deduce que porque una persona puede ser desterrada al castigo eterno, se pretenda que permanezca ahí eternamente. Puede ir al castigo eterno, puede ir al lugar preparado para el rebelde y el pecador y quedarse ahí, pero por un cierto periodo. Algunos pueden quedarse más tiempo que otros. En las escrituras dicen azotes. Algunos son golpeados con muchos azotes y otros con pocos. Pero todos se quedan hasta que hayan pagado el último centavo. Todos son castigados según la gravedad de su culpa. El tiempo lo determinará cada persona, pues, de acuerdo a la vida que haya llevado. Entonces, ¿qué nos queda a nosotros para estar en la vida eterna de Dios? Bueno, el versículo 15 lo dice, arrepentirnos.
Eso le dice a Martín Harris y aplica a nosotros también. ¿Queremos vivir con Dios? Bueno, tenemos que arrepentirnos. ¿Cuándo fue la última vez que pedimos que nos perdone Dios nuestros pecados? ¿Cuándo fue la última vez que nos hemos arrepentido? O la pregunta es, ¿no necesitamos arrepentirnos? Si crees que no es necesario, el versículo 15 también dice que podemos sentir la vara de la boca de Dios castigándonos y los padecimientos serán dolorosos. Así que es hora de cambiar, mejorar y arrepentirnos. Ahora, el Salvador personalmente ha pagado el precio para que no suframos nosotros, dice el versículo 16. ¿Y dónde fue? En Getsemaní. El solo hecho de pensar que un alma debía soportar un tormento interminable le hizo temblar y temblar por el dolor y sangrar por todos los poros y sufrir tanto el cuerpo como el espíritu, dice el versículo 18. Ahí fue el sufrimiento de Cristo. Ahora que estamos en el cuarto canon de las Escrituras, que vamos estudiando 4 años las Escrituras, podemos darnos cuenta que siempre hemos visto lo mismo. En todas las Escrituras siempre menciona lo mismo, que podamos arrepentirnos y volver a Cristo. Pero también podemos decir que siempre el ser humano se aleja de Dios y debe darle una y otra vez al ver que su sacrificio expiatorio no es tenido en cuenta, que no le damos importancia. Entonces llegamos a tiempo para participar la Santa Cena, es la pregunta, o nos hacemos tarde. Así renovamos nuestro convenio bautismal y recordamos su expiación. ¿Le damos importancia a esa ordenanza? ¿Valoramos la Santa Cena o es un momento más? Debemos comprender que Cristo sufrió todo esto para que nosotros no tuviéramos que hacerlo. Nos ruega que no desperdiciemos el gran poder de su expiación. Mira en las Escrituras cuántas veces nos manda que nos arrepintamos. Mira, ahí está. ¿Cuántas veces en esta parte? 4 veces. Entonces, ¿cuál es el mensaje? Su mensaje es, si sufres, sufres innecesariamente, porque yo he pagado el precio. No lo desperdicies. No sufras como yo lo hice. Cuidado porque vas a sufrir. Es doloroso, dice el versículo 14. Es intenso, también dice. Es difícil de aguantar. Sí, es difícil de aguantar. Es un padecimiento, dice el versículo 17. Verdaderamente vamos entendiendo que el Señor nos ama, porque dio su vida para evitarnos dolor, sufrimiento, tormento, padecimiento que no podríamos soportar. Lo hizo para que pudiéramos escapar. En otras palabras, pagó el precio. El presidente Gordon B. Hinckley, yo lo dije bien como en inglés, presidente de la iglesia, que ya murió obviamente, dijo, ningún miembro de esta iglesia debe olvidar el terrible precio pagado por nuestro Redentor, que dio su vida para que todos los hombres vivieran. La agonía de Getsemaní, la amarga burla de su prueba, la corona de espinas que desgarraba su carne, el grito de sangre de la tumba de Pilato, la solitaria carga de su pesado camino al Calvario, el dolor aterrador de los grandes clavos que atravesaron sus manos y pies, la febril tortura de su cuerpo mientras colgaba ese trágico día, el Hijo de Dios gritando, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. No podemos olvidarlo, no debemos olvidarlo nunca. El Hijo de Dios se dio a sí mismo un sacrificio vicario por cada uno de nosotros. Fin de la cita. Eso lo dijo el presidente Hinckley en la revista Inside, en la revista Inside en inglés, en abril del año 94. Si lo buscan, ahí lo pueden encontrar. Si ya lo entendemos, nosotros lo estamos compartiendo. La pregunta es esa, ¿lo estamos compartiendo con los demás? ¿Con nuestra familia? ¿Nuestra familia entiende
la expiación. Por cierto, en el versículo 18 menciona que en Getsemaní Jesucristo sangró por cada poro. Algunos historiadores han llegado a la conclusión de que en realidad no sudaba sangre, que su sudor simplemente caía a la tierra como si fuera sangre. Doctrina y Convenios y el libro de Mormón dejan muy claro que Jesús sí, o sea, fue literalmente sudor de sangre. El versículo 19 dice que el Señor acabó con sus preparativos para con los hijos de los hombres. Qué agradecidos deberíamos estar de que el Señor haya terminado su preparación en nuestro nombre. Ahora nos toca a nosotros terminar nuestra preparación en nuestro propio nombre, participando de su amoroso perdón, que es la recompensa que desea dar a todos los que se arrepientan de verdad. Parte del arrepentimiento, mi hermano, es que debemos confesar nuestros pecados, dice el versículo 20, no sea que suframos estos castigos. Y la pregunta es, ¿por qué el Señor requeriría una confesión de nosotros? Si Él ya sabe todo, ¿para qué? ¿Para qué voy a confesar? Si Él sabe lo que necesitamos antes de que se lo pidamos, también debe saber de nuestros pecados, entonces, nuestras iniquidades, transgresiones y faltas. ¿Por qué requeriría que se los confesáramos a Él? Debemos saber que la confesión nos ayuda a asumir la responsabilidad. Cuando uno confiesa es porque aceptas tu responsabilidad. Cuando alguien ha cometido un delito, la autoridad tiene que hacer que la persona acepte su culpa. Si no acepta su culpa, esa persona creerá que es inocente. Claro, no, me declaro inocente. Entonces no cometí culpa. No acepta la culpa. Por lo tanto, no va a haber responsabilidad. Al aceptar la culpa, acepta su responsabilidad y las consecuencias que trae con el delito cometido. Por lo tanto, esa persona sabrá que ha hecho un daño y tratará de reparar el daño ocasionado. Obvio que eso es lo que se desea, que no lo vuelva a hacer. En este ejemplo, si es un delito grave, irá a la cárcel, para que la persona entienda que la sociedad no puede vivir con este tipo de personas. Es por eso que los que cometen delitos y no van a la cárcel siguen cometiéndolo porque no han aceptado su culpa y no han confesado. Es decir, se sienten pues inocentes y libres. La confesión es una declaración de responsabilidad personal por nuestras acciones. Nuestra responsabilidad ante Dios, como nuestro Padre y Creador, es una de las lecciones más básicas del Evangelio. De la misma manera, la asunción de la responsabilidad de nuestras propias acciones es uno de los indicadores más fuertes de que nos estamos pareciendo más a Cristo. No podemos desarrollarnos espiritualmente culpando a otro por nuestra condición. Hacerlo sería negar pues la expiación de Cristo. Entonces tenemos que saber que la confesión nos ayuda a ser sanados. La confesión es el comienzo del proceso de curación. El pecado destruye nuestra unidad con Dios. Si entendemos bien la confesión, entenderemos que es un sacramento. Toma nota. Es un sacramento. Sacramento viene de hacer santo. Por eso la Santa Cena lo llamamos así, Santa Cena, y es un sacramento. La reunión sacramental, que quiere decir una reunión para ser santos. ¿Y cómo somos santos? A través de la Santa Cena. Es por eso que es un sacramento la Santa Cena. ¿Por qué? Porque nos convierte en santos. La confesión también es un sacramento. Eso no enseña la iglesia, te estoy explicando yo. Ah, no, hermano, ¿y usted me enseña en base a qué? Bueno, pues toma nota para que aprendas, mi amigo. ¿Y dónde dice, hermano? La experiencia. No lo vas a encontrar. No lo vas a encontrar. Pero si tú profundizas las escrituras te vas a dar cuenta que la confesión es un sacramento, porque nos permite encontrarnos con nosotros mismos. Y de esa manera acepto mi culpa o responsabilidad y me convierto en santo, en puro. En nuestra iglesia desaprovechamos esta bella oportunidad.
No debemos olvidar que así como deseamos una sanación completa y total, también nuestra confesión debe ser completa y total al Señor. También debe ser completamente voluntaria. No puede haber coacción, obligación en la confesión que lleve a la curación. La confesión elimina los sentimientos de adversidad. La confesión elimina toda relación de adversidad en nuestra reconciliación con Dios. Contrasta esto con otros que no quieren o no confiesan sus transgresiones. Sus vidas están llenas de amargura, de ira, impaciencia y duro juicio hacia los demás y con una feroz justificación de sus acciones. En ausencia de una confesión verdadera y completa, somos testigos de la presencia del orgullo, pues, y la falta de responsabilidad por sus propias acciones. Debemos saber que la confesión abre el camino al perdón y la compasión. La confesión no es la clave del juicio o de juzgar. La confesión es la clave de la compasión. Luego el Señor menciona que ante el pecado el Señor retira su espíritu. Y eso le pasó a Martin Harris cuando le robaron las 116 páginas. ¿Mm? Eso sucede, no te olvides. La confesión es la clave de la compasión. Si tú confiesas tus pecados al Señor, el Señor tendrá compasión de ti, de tu alma. La madre del profeta, es decir, la madre del presidente o del profeta José Smith, escribió más adelante, dice lo siguiente: recuerdo muy bien ese día de oscuridad, cuando Martin Harris partió las 116 páginas. Ella dice, recuerdo muy bien ese día de oscuridad, tanto en el interior como en el exterior. Para nosotros, al menos, los cielos parecían vestidos de oscuridad y la tierra envuelta en un velo de tinieblas. Terrible fue ese día que se perdieron las páginas. Eso lo dice Lucy Mack Smith, la mamá del profeta. Eso está en un libro escrito por Hiram Andrews, que se llama en inglés Dios, hombre y el universo. Eso dijo Lucy Mack Smith, que ese día que se perdieron las planchas fue un día que ella no sabía que se había perdido, pero sí fue, luego sacando cuentas, fue un día de oscuridad. ¿Qué hacer ante eso? El Señor lo menciona, predicar nada más que el arrepentimiento, dice el versículo 21. En el versículo 23, que es el título de la clase, el Señor da el mejor consejo. Aprende de mí, le dice, ¿verdad? Aprende de mí. Ahí está. Una de las maneras de poder aprender de Cristo es a través de sus escrituras, conocimiento y aprendiendo cómo actúa, cómo es, cómo se relaciona con sus pueblos, con su gente, con sus líderes, con sus profetas. De esa manera voy conociendo cómo es, qué siente, cómo se comporta. Para eso son las escrituras. Vamos conociendo su misericordia, su paciencia con el hombre. Y si eso lo junto con los ayunos que uno hace, con las oraciones que uno realiza, mi fe pues y mi conocimiento de Cristo va a aumentar. Aprenderemos más de Cristo y lo conoceremos mucho más. Por ejemplo, hoy día aprendiste que si tú confiesas, el Señor tendrá compasión de ti. ¿Quieres que tenga compasión? Confiésales tus pecados, tu vida a Él. Entrégale tu vida a Él. ¿Te das cuenta? De esa manera uno lo va conociendo más a Dios. Entonces, si yo hoy día, depende de la hora, hago mi oración y me arrepiento, el Señor me va a compadecer de mí si yo le confieso mi vida. Sí, mi amigo. ¿Ves? Ya estás conociendo más de Él. Estás aprendiendo de Él. El arrepentimiento es una poderosa medicina espiritual. Hay pocas enfermedades espirituales que no se curan. Para ser felices solo tenemos que arrepentirnos. El Señor nos recuerda que cuando se nos presenta el Evangelio por primera vez, somos como niños que necesitan leche doctrinal. Sin embargo, a medida que maduramos en el aprendizaje y la vida del Evangelio, se espera que gradualmente nuestro sistema digestivo espiritual pues sea cada vez
sea capaz de manejar doctrinas más carnosas, dice el versículo 22. Ahora podemos ver que el Señor le da mandamientos a Martin Harris y lo vamos a enumerar. Por cierto, estos pueden aplicarse a cualquiera que haya sido llamado al ministerio, pero tenga una seria necesidad de arrepentirse. ¿Son menos importantes que los mandamientos que vinieron del Sinaí por Moisés? ¿Mm? Eso yo te voy a hacer la pregunta. Bueno, aquí están los mandamientos. 10 mandamientos he contado. Te ordeno que te arrepientas y confieses tus pecados, le dice el versículo 21 que ya lo marqué. No prediques nada sino el arrepentimiento y no muestres estas cosas al mundo, también dice el versículo 21. Aprende de mí y escucha mis palabras, lo que dice el versículo 23 de rojo, para que puedas andar en mansedumbre de mi espíritu. Cuarto, no codiciarás, que dice, la mujer de tu prójimo, ni buscarás la vida de tu prójimo, dice el versículo 25. No codiciarás tu propiedad, le dice el versículo 26. Orarás vocalmente y en tu corazón, dice el versículo 28. Declararás la buena nueva entre todos los pueblos que se te permita ver, dice el versículo 29. No hablarás, sino que declararás el arrepentimiento y la fe en el Salvador, dice el versículo 31. Y la remisión de los pecados, dice ahí, por el medio del bautismo y fuego, incluso el Espíritu Santo. El versículo 34 dice, destine una parte de sus bienes a la obra, le dice el versículo 34. Paga la deuda que has contraído, le dice, libérate de la esclavitud, le dice el versículo 35. Este versículo es muy fuerte, incluso para nosotros, pagar la deuda del impresor después de destinar nuestros bienes a la obra. Nos dolerá más si estamos más apegados a las cosas materiales. Aquellos que no están apegados les resultará más fácil. Toma nota. Si estás más apegado a las cosas materiales, mi amigo, te va a doler más. Mucho más. A diferencia de aquellos que no están apegados, que les va a resultar más fácil. Hace mucho tiempo, acá en Houston sufrimos de muchas inundaciones. Es una zona que se inunda por las lluvias que ocurren. Obviamente también hay canales de drenaje, ¿verdad? Son grandes los canales de drenaje que hay en toda la ciudad, pero obviamente pues si llueve demasiado, todos los canales de drenaje se llenan y se repletan, ¿verdad? O sea, llega un momento en que ya hay, o sea, hay un límite, ¿verdad? ¿Dónde más lo vas a mandar tanta agua? Entonces, hace unos años hubo pues inundaciones, una inundación muy fuerte. Y yo estaba en el trabajo afuera porque ya nos íbamos porque estaba lloviendo y ya lugares de Houston se habían inundado y había afuera de la tienda donde yo trabajaba, estábamos sentados ahí esperando ya que ya cierran la tienda, porque ya nos íbamos. Este, y ahí hubo una cliente, estaba en su carro prácticamente triste y llorando. Eh, y otro cliente lo mira y le dice, ¿qué pasó? Le dice, señora, ¿le pasó algo? Y ella respondió, sí, ¿qué es lo que tiene? Yo estaba ahí también escuchando, ¿verdad? Y dijo, con esta inundación mi casa, dice, ella dijo, me da pena por todos los que sufrimos, porque la naturaleza es muy fuerte. Dijo, sí, está muy fuerte, le dijo la otra persona, el otro señor. Entonces le dice, ¿qué le ha pasado? Le dice, ¿le ha pasado algo a usted? Sí, dice, mi casa, prácticamente el techo se ha caído, las paredes, se ha inundado mi casa. Y era mi casa. Dice, uy, señora, le dice, qué pena. ¿A ti no te afectó? Le dice. La señora le responde al otro muchacho, al señor, ¿verdad? Y el señor le dice, no, le dice, porque yo no tengo casa. Entonces yo en ese momento estaba en medio mirando. Digo, uno sufre porque tiene casa y el otro no sufre porque no tiene casa. En la vida, el que no tiene casa sufre.
en la vida normal, ¿verdad? Cuando no hay lluvias, cuando todo es paz, amor y felicidad, el que no tiene casa sufre, el que tiene casa está feliz, ¿verdad? Eso es lo normal. Pero cuando hay lluvia, cuando hay inundación, el que sufre, ¿quién es? El que tiene casa. Y el que no sufre es el que no tiene casa, porque no tiene nada. Pues, ¿qué va a perder? No tiene nada. Eh, aquí hago este ejemplo porque en el versículo 35 le dice, paga la deuda de lo que has contraído, libérate de la esclavitud. Martin Harris era esclavo también de su dinero. Y nosotros también podemos estar así, ¿verdad? Nos va a doler más si estamos más apegados a las cosas materiales, mi amigo. Eso tenlo por seguro. Aquellos que no están apegados a las cosas materiales, pues les va a resultar más fácil. ¿Qué quiero decir con esto? Que podamos vivir una vida diferente, ¿verdad? Lejos del apego a las cosas materiales. Mientras menos cosas materiales tengamos, vamos a ser más libres. Menos se va a malograr, menos se va a romper, menos nos van a robar y menos va a sufrir una inundación, un huracán o lo que sea. Entonces es más fácil estar menos apegado a las cosas materiales. Con respecto al versículo 34 que se le dijo a Martin Harris de dar una parte de tus bienes, el elder Oaks, que es ahora consejero del presidente Nelson, y es el, ojo, es el primero, vamos a ponerlo el primero en reemplazar, o sería el primero en reemplazar al presidente Nelson en caso de que falleciera. Eso ya lo sabemos, ya lo hemos dicho. O sea, es el primero en sucesión a la presidencia de la iglesia. El elder Dallin Oaks, que es un ex juez, ¿verdad?, de la Corte Suprema de Estados Unidos, bueno, el estado de Utah. Él es un ex juez, o sea, abogado de mucha sapiencia. El elder Dallin H. Oaks, miren, así es su nombre, ¿eh? Dallin H. Oaks. Ese H es por Sir Harris, si es que no lo sabían. Su nombre es Dallin Harris Oaks. Ya lo he mencionado, creo, ¿verdad? Él dice lo siguiente: una de las mayores contribuciones de Martin Harris, escucha bien lo que dice, por la que debe ser honrado para siempre, fue su financiación de la publicación del Libro de Mormón. En agosto de 1829 hipotecó su casa y granja a Egbert Grandin, la persona que lo menciona, el dueño de la imprenta, para asegurar el pago del contrato de la imprenta. 7 meses más tarde, es decir, en marzo, los 5.000 ejemplares de la primera impresión del Libro de Mormón se completaron. Más tarde, cuando el pagaré hipotecario venció, la casa y una parte de la granja se vendieron por $3,000, que era el precio que el de la imprenta pedía. De esa manera, Martin Harris fue obediente a la revelación del Señor. No codiciarás tu propia propiedad, sino que la impartirás libremente a la impresión del Libro de Mormón. Paga la deuda que has contraído con la imprenta, libérate de la esclavitud. Otros registros y revelaciones muestran la participación significativa de Martin Harris en las actividades de la iglesia restaurada y su posición con Dios. Estuvo presente en la organización de la iglesia el 6 de abril de 1830 y fue bautizado ese mismo día. Un año más tarde fue llamado a viajar a Missouri con José Smith, Sidney Rigdon y Edward Partridge. En la sección 52, versículo 24 lo dice. En Missouri ese año, en 1831, se le ordenó ser un ejemplo para la iglesia al poner su dinero ante el obispo de la iglesia. Eso lo dice en la sección 58, convirtiéndose así en el primer hombre al que el Señor llamó por su nombre para consagrar su propiedad en Sion. 2 meses después fue nombrado junto con José Smith, Oliver Cowdery y Sidney Rigdon y otros para ser mayordomo de las revelaciones y los mandamientos. Una indicación para publicar y hacer circular lo que más tarde se convirtió en Doctrina y Convenios. O sea que Martin Harris también estuvo involucrado en lo que es el libro de Doctrina y Convenios. Eso dijo el elder Dallin Oaks, que viene a ser el tatarabuelo de su hermano de Martin Harris. Él es descendiente de ahí. Eso lo dijo en la revista Insight en mayo del 99. El mensaje se llama El Testigo Martin Harris. Obviamente su tataranieto, él es el que habla, el Dallin Oaks, que puede llegar a ser presidente de la iglesia. Él es familia de Martin Harris y él es lo que menciona lo que he leído. Fin de la cita. El Señor termina esta revelación diciendo en el versículo 38, ora siempre y derramaré mi espíritu sobre ti, dice el versículo 38.
Debemos hablar con Dios regularmente, en palabras, continuamente en sentimientos. Cuando el Salvador apareció entre la gente de este continente, después de su resurrección, les enseñó a orar. Usó las palabras oren siempre. Eso no significa de vez en cuando. No significa orar solo cuando te apetezca, sino que sea constante, que sea seguido, que siempre nos acordemos de Dios. Mi amigo, esta ha sido la clase del día de hoy, una bonita clase, profunda clase de doctrina, donde hemos aprendido más de la expiación, donde hemos aprendido más que existe un evangelio verdadero y en la cual nos tenemos que arrepentir para acercarnos a él. Es verdad que el castigo no será eterno, pero no pensemos en eso, sino pensemos en que nosotros podemos lograr un estar más cerca de Cristo, llegar a ser Dios, podemos ser exaltados, que esa es la meta. Martín Harris tuvo sus dificultades. ¿Qué dificultades tenemos nosotros? No, hermano, yo estoy despegado del dinero, claro. ¿Cuánto tienes? No tengo nada, hermano. Obvio, pues vas a ser despegado del dinero. La pregunta es cuando tengas algo, ¿verdad? Eh, Creo que yo lo conté, no sé si lo he contado en una clase, pero hace años yo he presenciado muchas, no una, muchas. Y si digo muchas, yo creo que debo llegar a 10. Y son bastantes. Decir 10 es bastante. Cuando desalojos. Desalojos, obviamente, no, así se llaman, es el nombre correcto, es cuando tú vives en un lugar y te sacan de ese lugar. Ya sea porque debes, ya sea porque no has pagado, ya sea porque te has portado mal, etcétera. Te sacan de tu casa porque no has pagado pues los arbitrios o debes al banco, etcétera, o al dueño que te vendió la casa. Te sacan de tu casa porque no has pagado el alquiler o la renta, lo que puede ser, o obviamente porque te sacan, te desalojan también porque has cometido algún delito, en fin. Pero yo lo que he visto, vuelvo a repetir, he visto en mi vida con mis propios ojos, serían pues unos 10 desalojos y los desalojos no son nada agradable, es lo peor que puede haber. Yo no estoy diciendo que sí, está bien, no, no, no. Pues que esté bien, está bien. No, no, no digo eso. Yo no estoy diciendo que está mal tampoco. Simplemente que digo es penoso. ¿Por qué? Porque te sacan tu privacidad. Cómo vives, lo sacan a la calle. Y es terrible, pues, que te vean tu ropa, tus zapatos, tu intimidad, que a veces uno oculta, cubre, ¿verdad? Así somos, pues, y verlo eso, que lo vea la gente sin hacer nada. ¿Qué vas a hacer? No puedes hacer nada porque llega la autoridad y no te queda otra que mirar o tratar de ayudar porque la familia o la persona no sabe a dónde irse. Es muy terrible. Pero lo que a mí me tocó, que lo vengo a contar en este momento, es cuando a una señora le estaban desalojando todas sus pertenencias afuera, en la calle, y ella vivía en un primer piso, recuerdo, y, y de pronto estábamos afuera, pues yo pasaba, y de pronto yo veo que la señora se aparece en el techo del primer piso, agarrado a su televisor. Y ella lo dijo bien fuerte, porque la policía estaba abajo sacando todas las cosas, desalojando la casa. Y ella lo dijo bien fuerte, llévense todo lo que quieran. Todo, todo se los regalo. Llévenselo. Si ustedes lo quieren, pues llévenselo. Pero mi televisor, nadie me lo quita. Si me lo quitan, yo me mato en este momento. Dio gracia, dio risa, nos reímos, yo me reí. El apego de una persona a un televisor era lo de ella, lo suyo. Eh, la pregunta es, ¿estamos apegados a las cosas temporales nosotros? Y no nos importa nada. De repente un televisor, de repente una cama, una silla, una computadora, un teléfono. ¿A qué estamos apegados? Ya nos hemos arrepentido, nos estamos arrepintiendo. Que ese sea el objetivo. Martin Harris pasó sus dificultades, pero las dificultades no son las de él. Ahora son las de nosotros, personales. Que la confesión sea un sacramento y lo veamos así. Que tengamos una hermosa semana, hermano, mi amigo. Muchas gracias por acompañarme. Te espero la próxima semana. Gracias.